Estaba cortando leña cuando sonó mi teléfono. Era mi hijo, Ricardo. «Padre, tenemos que hablar», dijo. «Vendí el rancho. El dinero ya está en mi cuenta. Necesitaba el efectivo para el nuevo negocio. No te preocupes, ya saqué tus cosas de allí». Antes de que pudiera responder, colgó. 50 años de sudor en esa tierra, y él la vendió como si fuera un zapato viejo. Pero no sabía lo que su difunto abuelo había escondido en ese granero. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Tomás Villanueva. Tengo 65 años, y hasta esa llamada creía que conocía a mi propio hijo. Ricardo, mi único hijo, tenía 41 años y vivía en Guadalajara, siempre involucrado en algún negocio prometedor. Elena, mi esposa de 46 años, había fallecido hace casi 2 años tras perder la batalla contra el cáncer. Desde entonces, vivía solo en el rancho que pertenecía a mi familia desde hacía 3 generaciones. La hacienda Villanueva no era solo un pedazo de tierra para mí. Era mi historia, mi legado, el lugar donde cada árbol, cada cerca, cada tabla guardaba un recuerdo. Mi padre, Héctor Villanueva, me entregó esa tierra cuando cumplí 30 años, diciéndome: «Tomás, esta tierra no es solo suelo y pasto. Es el sudor de tu abuelo, el sueño de tu abuela y la esperanza del futuro de tus hijos». Estaba en el patio, esa fría mañana de octubre, cortando leña para el invierno que se acercaba. El cielo estaba gris, como si ya supiera lo que estaba por venir. Mis manos callosas sostenían el hacha con la familiaridad de quien hizo esto por décadas. Los músculos de mi espalda se quejaban, recordándome que ya no era el joven que podía trabajar del amanecer al anochecer sin sentir dolor. El timbre del celular interrumpió el ritmo de mis golpes. Lo guardaba en el bolsillo de la chaqueta solo porque Elena siempre insistía en que debía estar accesible en caso de que algo sucediera. Un viejo hábito que no pude abandonar después de su partida. «¿Aló?», respondí, equilibrando el teléfono entre la oreja y el hombro mientras dejaba el hacha apoyada en el tronco. «Padre, soy Ricardo», dijo con una voz extrañamente profesional, diferente del tono que normalmente usaba conmigo. «¿Estás bien, hijo? ¿Pasó algo?», pregunté sintiendo esa inquietud que los padres sienten cuando algo está fuera de lugar. «Padre, tenemos que hablar. Vendí el rancho». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. Mi mente se quedó temporalmente vacía, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Cómo que vendiste el rancho? Tú no puedes…», comencé a decir, pero él me interrumpió. «El dinero ya está en mi cuenta. Necesitaba el efectivo para el nuevo negocio». «No te preocupes, ya saqué tus cosas de allí. Tienes 3 días para irte. Ricardo, este rancho es nuestra familia, nuestra historia. No puedes simplemente…». «Padre, ya está hecho. Tengo que colgar. Estoy entrando a una reunión». Y colgó. Colgó en la cara de su propio padre, como si estuviera terminando una llamada con un teleoperador inoportuno. Me quedé allí parado, el teléfono todavía en la oreja, escuchando el silencio. 50 años de sudor en esa tierra. Los callos en mis manos contaban historias de cada cerca levantada, cada animal cuidado, cada cosecha. El hacha cayó de mi mano y se hundió en la tierra blanda. Miré a mi alrededor, a los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los árboles que mi padre plantó cuando yo era niño ahora eran gigantes que daban sombra en los veranos abrasadores. El granero rojo que pinté 3 veces en mi vida. La casa que Elena decoró con tanto amor, donde cada habitación guardaba un pedazo de nuestras almas. ¿Cómo pudo Ricardo hacer esto? ¿Cómo pudo vender la hacienda? Y entonces recordé. La semana después del funeral de Elena, en medio de mi dolor abrumador, había firmado un poder notarial dándole a Ricardo facultades para ocuparse de las cuestiones burocráticas, como él las llamó. Apenas leí el documento. Confiaba en mi hijo. Era la única familia que me quedaba. Caminé lentamente hasta el porche
y me senté en la vieja mecedora que tanto amaba a Elena. Me sentí tan viejo en ese momento, más viejo que los propios robles de la propiedad. Las lágrimas vinieron sin aviso, silenciosas, como lluvia en tierra seca. Ricardo no lo sabía. No tenía idea de lo que esa tierra realmente significaba. No era solo un activo para ser liquidado cuando fuera conveniente. Era el lugar donde dio sus primeros pasos, donde Elena y yo pasamos noches en vela cuando tenía fiebre, donde aprendió a montar, a nadar en el arroyo, a manejar el viejo tractor, y no tenía idea de lo que su abuelo había escondido en ese granero, un secreto que podría cambiarlo todo. Héctor, mi padre, era un hombre de pocas palabras, pero de gran sabiduría. Antes de morir, me llamó a su lecho y dijo: «Tomás, debajo de la tercera tabla a la derecha de la entrada del granero, dejé algo para ti, pero solo ábrelo cuando sea realmente necesario, cuando sientas que lo has perdido todo». Pensé en esas palabras muchas veces a lo largo de los años, cuando llegó la sequía y casi perdimos todo el ganado, cuando Elena enfermó y los médicos no daban esperanzas. Pero algo dentro de mí siempre decía que aún no era el momento, que aún no lo había perdido todo. Ahora, sentado en el porche de la casa que ya no sería mía en 3 días, me di cuenta de que finalmente había llegado el momento. Había perdido a Elena, y ahora estaba perdiendo la hacienda. El legado de mi familia había sido vendido por mi propio hijo, sin siquiera una consulta previa. Me levanté con dificultad. Me dolían las articulaciones, pero la determinación me impulsaba. Crucé el patio hacia el granero, sintiendo el peso de cada paso. El viento comenzó a soplar más fuerte, como si la propia naturaleza sintiera la importancia del momento. El granero era una estructura antigua, construida por mi abuelo a principios de siglo. El olor a heno, cuero y tierra era reconfortante, familiar, olor a hogar. Me dirigí a la entrada y conté las tablas del suelo. 1, 2, 3. A la derecha. Parecía ligeramente más suelta que las otras. Con una navaja que siempre llevaba en el bolsillo, comencé a trabajar para levantarla. No fue fácil. Años de polvo y suciedad habían sellado las grietas, pero finalmente lo conseguí. Debajo de la tabla había una caja de metal, del tipo utilizado para guardar documentos importantes. La tomé con cuidado, como si fuera de cristal, y soplé el polvo acumulado. Estaba cerrada con llave, pero la pequeña llave estaba pegada con cinta adhesiva en el fondo de la caja. Me temblaban las manos mientras la abría. Cuando finalmente la abrí, me quedé paralizado. Dentro había documentos, muchos documentos. Y en la parte superior, una carta dirigida a mí, con la caligrafía inconfundible de mi padre. «Mi querido Tomás», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ha llegado un momento en el que sentiste que lo perdiste todo. Espero que este día nunca llegue, pero soy lo suficientemente viejo y sabio como para saber que la vida rara vez sigue nuestros planes». Me senté en el suelo polvoriento del granero, la espalda apoyada en una vieja carreta, y continué leyendo. «La hacienda Villanueva esconde más que recuerdos, hijo. Durante la Gran Depresión, tu abuelo, un hombre de visión extraordinaria, se dio cuenta de que el papel moneda podría devaluarse hasta no valer nada. Empezó entonces a invertir en oro y tierras. El rancho que conoces es solo una fracción de lo que realmente posee nuestra familia». Mi corazón se aceleró. Nunca supe nada de esto. Mi padre siempre vivió de forma simple, modesta. Nunca hubo ninguna indicación de riqueza oculta. «En los documentos que acompañan a esta carta, encontrarás escrituras de propiedades en 3 estados diferentes, certificados de depósito de oro en 2 bancos distintos, y acciones en empresas que, espero, todavía existan cuando leas esto. Todo está a tu nombre, transferido legalmente antes de mi muerte. Nunca te lo conté porque quería que valoraras el trabajo duro, la tierra, el sudor. La riqueza fácil corrompe el carácter, Tomás. Eras mi único hijo, y quería que fueras un hombre íntegro». Las lágrimas empañaron mi visión mientras hojeaba los documentos.
escrituras de tierras en Chihuahua, Nuevo León y Sonora, certificados de depósito en bancos de prestigio, acciones en empresas que, sí, no solo aún existían, sino que se habían convertido en gigantes corporativos. Si alguna vez necesitas usar esta riqueza, úsala con sabiduría. Recuerda que el verdadero valor no está en los números de una cuenta bancaria, sino en el legado que dejamos, en el carácter que construimos, en el amor que compartimos. La carta terminaba con una postdata. Y Tomás, si estás leyendo esto por dificultades con tu hijo, recuerda, él es tu sangre. El amor debe prevalecer sobre el resentimiento, incluso cuando duele. Enséñale como yo te enseñé, no con palabras, sino con acciones. Me quedé sentado allí, aturdido, por un tiempo que no pude medir. El viento silbaba a través de las rendijas del granero, creando una melodía melancólica que combinaba con mi estado de ánimo. Yo era, aparentemente, un hombre rico, lo suficientemente rico como para recomprar la hacienda, y mucho más. Pero también estaba profundamente herido por la traición de Ricardo. Cuando finalmente me levanté, ya estaba anocheciendo. Guardé los documentos de nuevo en la caja, la cerré con llave y la llevé a casa. La coloqué sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola como si fuera una bomba a punto de explotar. El teléfono sonó de nuevo. Era Ricardo. «Padre, solo llamo para confirmar que entendiste el plazo. 3 días, ¿verdad? Los nuevos propietarios son bastante estrictos con eso». Su voz sonaba distante, empresarial. No había remordimiento ni vacilación. Era como si estuviera hablando con un inquilino cualquiera, no con su padre que había pasado toda su vida en esa tierra. «Entendí perfectamente, Ricardo», respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. «Estaré fuera en 3 días». «Excelente. Mandé un equipo de mudanza para mañana. Llevarán tus pertenencias a un apartamento que alquilé para ti en Guadalajara. Es pequeño, pero suficiente. La primera mensualidad está pagada». «Tomaste todas las decisiones sin consultarme, ¿no es así?» No pude ocultar la amargura en mi voz. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por un momento, pensé haber detectado una vacilación, tal vez incluso un vestigio de culpa. «Padre, estás viejo, ya no puedes cuidar este rancho solo. Es peligroso, y francamente, este lugar vale una fortuna. Sería un desperdicio dejarlo deteriorándose en manos de un hombre que apenas puede cortar leña sin jadear». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Así me veía él? ¿Como un viejo inútil, una carga, un obstáculo para sus planes? Entiendo. Fue todo lo que pude decir. «Estaré listo mañana para el equipo de mudanza». Colgué antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hasta la ventana. El cielo estaba estrellado ahora, con la luna derramando su luz plateada sobre los campos que pronto dejarían de ser míos. Mi mente bullía con posibilidades. Podría usar la riqueza recién descubierta para recomprar la hacienda. Podría demandar a Ricardo por haber abusado del poder notarial. Podría simplemente confrontarlo con la verdad sobre el tesoro escondido de mi padre y ver el arrepentimiento en sus ojos. Pero las últimas palabras de la carta de mi padre resonaban en mi mente. El amor debe prevalecer sobre el resentimiento, incluso cuando duele. Enséñale como yo te enseñé, no con palabras, sino con acciones. Necesitaba un plan, no un plan de venganza, sino uno de redención, no solo para mí, sino también para Ricardo. Mi hijo estaba perdido, cegado por la codicia y el materialismo. Tenía que encontrar una manera de hacerle ver el verdadero valor del legado Villanueva. A la mañana siguiente, el equipo de mudanza llegó temprano. 3 hombres con expresiones indiferentes comenzaron a empacar mi vida en cajas de cartón. Observé en silencio mientras etiquetaban muebles, empacaban ropa, envolvían los pocos objetos frágiles que poseía. «Señor, ¿hay algo específico que quiera llevar personalmente?», preguntó el mayor de ellos, un hombre de mediana edad con ojos amables. «Sí», respondí, mostrando la caja metálica. «Esto se queda conmigo. Y aquella mecedora del porche».
Era de mi esposa. Él asintió, comprensivo. Había algo en su mirada que sugería que entendía más de lo que dejaba entrever. Por la tarde, mi vida de 65 años había quedado reducida a un camión de mudanza. La casa donde crié a mi hijo, donde amé a mi esposa, donde viví mis alegrías y tristezas, ahora parecía una cáscara vacía, sin alma. Antes de partir, caminé una última vez por la hacienda. Toqué los árboles, sintiendo su corteza bajo mis dedos callosos. Visité el pequeño cementerio familiar donde Elena descansaba bajo un roble centenario. Hablé con ella como si pudiera oírme, contándole sobre el descubrimiento en el granero y sobre mis planes para el futuro. «Voy a traer a nuestro hijo de vuelta, Elena», prometí, arrodillado ante su lápida. «No a este lugar físico, sino a los valores que compartimos. Voy a hacerle recordar quién es realmente». El apartamento que Ricardo había alquilado para mí en Guadalajara era exactamente como lo describió. Pequeño, pero suficiente. Una habitación, una sala combinada con cocina, un baño estrecho. Las paredes eran de un blanco estéril, sin personalidad. Nada como el calor acogedor de la hacienda, con sus paredes de madera que contaban historias a través de las marcas del tiempo. El equipo de mudanza colocó los muebles conforme les indiqué. Pero aún así, el lugar se sentía extraño, como si mis pertenencias fueran intrusas en ese espacio urbano. La mecedora de Elena quedó descolocada en la esquina de la pequeña sala, como una reliquia de otro tiempo, otra vida. Aquella primera noche fue la más difícil. El ruido de la ciudad era constante, coches pasando, sirenas a lo lejos, música alta de algún vecino. Nada del silencio reconfortante de la hacienda, roto solo por el canto de los grillos y el ocasional mugido del ganado. No pude dormir. Me senté en la mecedora, con la caja metálica en mi regazo, y comencé a analizar más detalladamente los documentos dejados por mi padre. Con la ayuda de una lupa que siempre llevaba, los años no habían sido amables con mi vista. Examiné cada escritura, cada certificado. Era verdad. Yo era, técnicamente, un hombre muy rico. Las propiedades, esparcidas por 3 estados, valían millones. Los depósitos en oro, hechos hace décadas, habían multiplicado su valor varias veces. Y las acciones... Bueno, algunas de las empresas no solo aún existían, sino que se habían convertido en gigantes corporativos. A la mañana siguiente me puse mi único traje, el mismo que usé en el funeral de Elena, y fui al banco más cercano en Guadalajara. Necesitaba verificar si todo aquello era real, si los documentos aún tenían validez. El gerente del banco, un joven de traje impecable llamado señor Parker, inicialmente me trató con esa cortesía distante reservada a los clientes mayores de pocos recursos, pero su actitud cambió drásticamente cuando presenté los certificados de depósito. «Señor Villanueva, estos certificados son extraordinarios», dijo, ajustándose las gafas nerviosamente. «Representan un valor considerable. Necesitaremos verificar la autenticidad, claro, pero si todo está en orden... Bueno, usted es un hombre de posesiones significativas». «¿Cuánto tardará esa verificación?», pregunté, manteniendo la voz tranquila, como si discutiéramos el clima. «Para algo de esta magnitud, tal vez una semana. Tendré que contactar a nuestra sede central». «Hágalo, por favor. Y mantenga discreción absoluta sobre este asunto». Él asintió, ahora tratándome con un nuevo respeto que nunca busqué ni deseé. Saliendo del banco, decidí dar un paseo por la ciudad. Era extraño estar rodeado de tanta gente, tantos edificios, tanto concreto. Yo, que pasé la vida entre pastos abiertos y horizontes distantes, ahora me sentía sofocado por la urbanidad. Pasé por una cafetería y decidí entrar. Elena y yo solíamos venir a la ciudad una vez al mes para hacer compras, y siempre parábamos a tomar café en este mismo lugar. La nostalgia me oprimió el pecho mientras me sentaba en una mesa de la esquina. Fue entonces cuando vi a Ricardo. Estaba al otro lado de la calle,
saliendo de un edificio comercial con un maletín en la mano. Llevaba un traje caro, el cabello perfectamente arreglado, gafas oscuras que escondían sus ojos, los ojos que heredó de Elena. Caminaba con una confianza que rozaba la arrogancia, revisando constantemente el reloj como un hombre para quien cada minuto valía dinero. Mi primer instinto fue llamarlo, cruzar la calle y confrontarlo. Preguntar cómo pudo vender el rancho familiar. ¿Cómo pudo tratarme de esa manera después de todo lo que hice por él? Pero entonces recordé las palabras de mi padre. Enséñale como yo te enseñé, no con palabras, sino con acciones. Así que, en lugar de confrontarlo, observé. Observé a mi hijo, ese extraño con ropas caras que un día fue el niño que corría descalzo por los campos de la hacienda, que lloraba cuando un becerro nacía muerto, que dormía en mi regazo durante las tormentas. Ricardo subió a un coche deportivo negro, de esos que cuestan más de lo que muchas personas ganan en años de trabajo honesto. Cuando aceleró, pude ver su placa personalizada, R.V. King. Tuve que sonreír amargamente. R.V. King, el apodo que Elena le dio de bebé, porque solo dormía cuando lo acunábamos. Ahora era solo una vanidad en una placa de coche caro. Volví al apartamento pensativo. En los días siguientes, establecí una rutina. Por la mañana, caminaba hasta un parque cercano, lo más cerca que podía estar de la naturaleza en esa selva de concreto. Por la tarde, hacía pequeñas incursiones por la ciudad, reaprendiendo a navegar en un mundo que había cambiado mucho desde mi juventud. Una semana después, recibí una llamada del señor Parker. Señor Villanueva, buenas noticias. Todos sus certificados han sido autenticados. Los depósitos en oro están intactos y se han revalorizado significativamente. En cuanto a las acciones, la mayoría de las empresas todavía existen, y sus participaciones valen. Bueno, es una suma considerable. ¿Cuánto?, pregunté directamente. Mencionó una cifra que hizo que me flaquearan las piernas. Tuve que sentarme. ¿Y las propiedades?, pregunté, después de recuperar el aliento. Aún no hemos finalizado esa verificación, pero los registros preliminares indican que están todas a su nombre, como se indica en las escrituras. Le agradecí y colgué. Miré alrededor del pequeño apartamento, a las paredes desnudas y los muebles mal encajados. Podría comprar un rascacielos entero si quisiera. Podría recomprar la hacienda 10 veces. Podría vivir el resto de mis días en lujo extravagante. Pero nada de eso me devolvería lo que realmente valoraba, el respeto y el amor de mi hijo. Esa noche tomé una decisión. No iba a simplemente recuperar la hacienda. Eso sería demasiado fácil, y no le enseñaría a Ricardo la lección que necesitaba aprender. En su lugar, usaría los recursos a mi disposición de una manera que honrara el legado de mi padre, y con suerte, abriera los ojos de mi hijo. Al día siguiente, volví al banco y tuve una larga conversación con el señor Parker. Le expliqué lo que quería hacer, y aunque parecía sorprendido con mi plan, accedió a ayudarme con los arreglos necesarios. Señor Villanueva, si me permite la franqueza, pocos hombres en su posición harían lo que usted propone, comentó. Tal vez por eso existen pocos hombres felices entre los ricos, respondí. En los días que siguieron, puse mi plan en acción. Contraté a un abogado recomendado por el señor Parker, un hombre de principios llamado Jaime Stern. Le expliqué mi situación y lo que pretendía hacer. Escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y al final esbozó una pequeña sonrisa. Señor Villanueva, será un honor representarlo en este asunto. Y si me permite decirlo, su hijo tiene mucho que aprender de usted. Eso espero, señor Stern. Ese es el objetivo de todo esto. Pasaron 2 semanas sin que tuviera noticias de Ricardo. Ninguna llamada para saber cómo me estaba adaptando. Ninguna visita para verificar si necesitaba algo. Era como si, habiendo vendido la hacienda y alojado en el apartamento, hubiera tachado un elemento más de su lista de tareas. Luego, una mañana de miércoles, mientras tomaba café en la pequeña cocina, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba él.
Ricardo parecía incómodo, desubicado en el estrecho pasillo del edificio. Llevaba ropa casual, pero aún así cara. Jeans de diseñador, camisa polo, zapatos italianos. Sus ojos evitaban los míos, enfocándose en algún punto por encima de mi hombro. «Padre», dijo, su voz una extraña mezcla de formalidad y vacilación. «¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, permitiendo su entrada. Miró alrededor del apartamento con una expresión que mezclaba lástima y alivio. Lástima por el espacio estrecho donde ahora vivía, alivio por ver que estaba adecuadamente instalado. «¿Café?», ofrecí volviendo a la cocina. «No, gracias. Tengo prisa». «Solo pasé para ver cómo te estás adaptando». «Estoy vivo», respondí, sentándome en la pequeña mesa. «Es lo que importa, ¿no?». Suspiró, pasándose la mano por el cabello perfectamente cortado. Un gesto que heredó de mí, aunque probablemente no se diera cuenta. «Padre, sé que estás molesto por la venta de la hacienda, pero era necesario. Ese lugar estaba consumiendo dinero, y tú ya no estás en condiciones de administrarlo solo». «¿Y cuándo llegaste a esa conclusión, Ricardo? ¿Cuándo decidiste que yo estaba incapacitado para tomar mis propias decisiones?» «No es eso», comenzó, pero lo interrumpí. «¿Qué es, entonces? Explícame por qué mi único hijo vendió la tierra que su madre amaba, el hogar donde creciste, sin siquiera consultarme». Ricardo se sentó en la silla opuesta a la mía, visiblemente incómodo con la conversación. La hacienda se estaba convirtiendo en un pasivo, padre. Una propiedad de ese tamaño vale millones, pero estaba generando solo lo suficiente para tu subsistencia. Desde el punto de vista financiero, fue la decisión correcta. «Desde el punto de vista financiero», repetí lentamente. «¿Y desde el punto de vista familiar? ¿Moral? ¿Ético?». Desvió la mirada, fijándola en la ventana que daba a un callejón estrecho, la única vista que ofrecía el apartamento. «A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Siempre me enseñaste a ser práctico». «Te enseñé a ser honesto, Ricardo, a valorar a la familia por encima del dinero, a respetar el legado que recibimos y lo que dejamos a los que vienen después». Ricardo se movió inquieto en la silla. Por un momento, pensé haber visto un destello del niño que conocía, del hijo que Elena y yo criamos con tanto amor. Pero pronto su expresión se endureció de nuevo. «Bueno, lo hecho está. La buena noticia es que conseguí un excelente precio. Aparté una parte para ti, por supuesto. Debe ser suficiente para que vivas cómodamente por el resto de tu vida». Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. No hice ademán de tomarlo. «¿Cuánto?», pregunté. «¿Qué? ¿Cuánto obtuviste por la hacienda?». «2,5 millones», respondió, con un toque de orgullo en su voz. Una propiedad de ese tamaño, en esa ubicación, con todos los problemas estructurales. Fue un gran negocio. 2,5 millones. La tierra que mi abuelo compró por casi nada durante la Gran Depresión, que mi padre expandió con sudor y determinación, que yo cuidé durante décadas, reducida a un número en una transacción comercial. «¿Y cuánto me estás ofreciendo de ese valor?». Ricardo pareció sorprendido por la pregunta directa. 300,000, respondió empujando el sobre en mi dirección. «Es más que suficiente para alguien de tu edad». 300,000 de 2,5 millones. Ni el 15% de la venta de la tierra que era mía por derecho. Tierra que solo pudo vender gracias al poder notarial que firmé en un momento de fragilidad. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolsillo, sin abrirlo. «Gracias por tu generosidad, hijo». Mi tono era neutro, sin la ironía que podría haber traslucido. Ricardo pareció aliviado, como si hubiera esperado una reacción más dramática. «Entonces, ¿todo está bien? ¿No estás enojado?». «Estoy decepcionado, Ricardo, pero no enojado». Él asintió, visiblemente incómodo con mi calma. «Bueno, tengo una reunión en media hora. Tengo que irme». Se levantó abruptamente,
alisándose el pantalón como si nuestro breve encuentro hubiera arrugado de alguna manera la tela cara. El dinero está en un certificado de depósito en el First National. Solo tienes que ir con tu identificación. Ya está todo arreglado. Entiendo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, dudó, como si quisiera decir algo más. Por un momento, pensé que me iba a abrazar, o al menos a estrechar mi mano. Pero solo asintió brevemente. Cuídate, padre. Llamaré para ver cómo estás. Y luego se fue, sus pasos rápidos resonando por el pasillo mientras se alejaba. No de la casa, no de la hacienda, sino de mí. De todo lo que yo representaba. Cerré la puerta y volví a la mesa de la cocina. El café estaba frío ahora, pero lo bebí de todos modos. $300,000. Para Ricardo, aquello era generosidad. Para mí, era una cantidad insignificante comparada con el verdadero valor de lo que me había sido arrebatado. No el dinero, los 2,5 millones que obtuvo por la venta, sino el valor intangible de la hacienda, los recuerdos, el legado, la conexión con el pasado y la promesa para el futuro. Ricardo había vendido mucho más que tierra y estructuras. Esa misma tarde, llamé al señor Stern, mi abogado. Mi hijo estuvo aquí, le informé. Me entregó $300,000 de la venta de la hacienda. Menos del 15% del valor, comentó el señor Stern, con un claro tono de desaprobación en su voz. Exacto, quiero acelerar nuestro plan. Entiendo, señor Villanueva. Ya tenemos las verificaciones de todas las propiedades. Están todas a su nombre, según las escrituras. Y las inversiones fueron confirmadas también. Usted tiene a su disposición un patrimonio estimado en... No necesito escuchar el número de nuevo, señor. Stern, interrumpí. Ya es difícil creer que mi padre pudo acumular todo esto mientras vivíamos tan modestamente. Hombres como su padre son raros hoy en día, señor Villanueva. Él entendía el verdadero valor del dinero, no como un fin, sino como un medio. Sí, suspiré. Ciertamente lo entendía. En cuanto a nuestro plan, continuó el señor Stern, puedo iniciar los procedimientos inmediatamente. ¿Cuánto tiempo cree que tardará su hijo en darse cuenta de lo que está sucediendo? Conociendo a Ricardo, está tan ocupado con sus negocios que no notará nada hasta que sea imposible ignorarlo. En las semanas siguientes, mantuve una rutina tranquila en el apartamento. Hacía mis caminatas diarias, conversaba con vecinos, ocasionalmente iba al banco para discutir detalles de mi plan con el señor Parker. Ricardo llamó 2 veces, conversaciones breves y superficiales, principalmente para verificar si yo había podido acceder al dinero que él había dejado. No mencioné nada sobre el descubrimiento de los bienes de mi padre. Un mes después de la visita de Ricardo, recibí una llamada del señor Stern. Señor Villanueva, todo está listo. La empresa ha sido registrada a su nombre, como solicitó. Los fondos fueron transferidos a las cuentas operacionales, y acabamos de cerrar la adquisición. ¿La hacienda?, pregunté sintiendo un nudo en el pecho. Sí, señor. Villanueva Holdings ahora es propietaria del rancho Villanueva. Los nuevos propietarios nunca llegaron a registrar la escritura. Aparentemente estaban esperando algún tipo de financiamiento que no se materializó. Cerré los ojos, sintiendo una ola de alivio recorrer mi cuerpo. La hacienda estaba de vuelta en manos de la familia Villanueva. No en las mías, técnicamente, sino en la empresa que había creado usando parte de la fortuna que mi padre dejó. ¿Y la otra parte del plan?, pregunté. También está en marcha. La Fundación Villanueva fue registrada oficialmente como una organización sin fines de lucro. Los primeros proyectos comenzarán el próximo mes, según sus instrucciones. Excelente. ¿Y la invitación? Será enviada mañana. Estoy seguro de que su hijo no rechazará una invitación para el lanzamiento de una fundación con un fondo de dotación de 20 millones, especialmente cuando la invitación venga de un benefactor anónimo interesado en invertir en sus negocios. Agradecí al señor Stern y colgué. Mi plan estaba en marcha. No era una cuestión de venganza, sino de educación.
Ricardo necesitaba aprender una lección que aparentemente había olvidado a lo largo de los años. El valor real no está en el dinero, sino en el carácter, la integridad, el legado que dejamos. 2 semanas después, vestido con un traje nuevo, el primero que compraba en décadas, conduje hasta la hacienda. Había alquilado un coche modesto, nada que llamara la atención. Quería ver cómo estaba el lugar antes del gran día. Cuando el portón familiar apareció en la curva del camino, sentí que mi corazón se aceleraba. Allí estaba, el mismo portón de madera con la placa tallada. Hacienda Villanueva, desde 1932. Ricardo no había quitado la placa, al menos. Estacioné afuera y simplemente observé. La casa parecía la misma, aunque pude ver que el jardín que Elena cuidaba con tanto cariño estaba un poco abandonado. El granero seguía en pie, su pintura roja desvaneciéndose en algunos lugares. Los campos estaban tranquilos, sin el ganado que un día pastó allí. No entré. Aún no era el momento. Pero me quedé allí, absorbiendo la vista, sintiendo el olor de la tierra familiar, escuchando el viento susurrar entre los árboles que mi padre plantó. «Ya casi llegamos, Elena», murmuré. «Ya casi llegamos». Al día siguiente, recibí una llamada de Ricardo. «Padre», dijo, su voz animada de una manera que no escuchaba hacía años. «No vas a creer lo que pasó. Recibí una invitación para el lanzamiento de una nueva fundación. Parece algo grande, con un fondo de dotación de 20 millones. Eso suena impresionante», respondí, manteniendo la voz neutra. Lo más increíble es que la invitación menciona específicamente que el fundador está interesado en invertir en mi empresa. Esto podría ser exactamente el impulso que necesito para el nuevo proyecto inmobiliario que estoy desarrollando. ¡Qué coincidencia! Sí, y hay más. El evento se llevará a cabo en el antiguo rancho. Aparentemente la fundación compró la propiedad para transformarla en algún tipo de centro comunitario o algo así. Hubo una pausa, y pude sentir la tensión creciendo al otro lado de la línea. Ricardo probablemente se preguntaba cómo reaccionaría yo a la noticia de que extraños ahora controlaban la tierra de mi familia y estaban a punto de transformarla. «Padre, ¿estás bien con esto? Quiero decir, ¿con que el rancho sea usado de esa forma?» «Es solo tierra, Ricardo», respondí tranquilamente. «Los recuerdos están aquí». Y toqué mi sien, aunque él no podía ver el gesto por teléfono. «Cierto», dijo, sonando aliviado. «Bueno, el evento es este sábado. Pensé en pasar a recogerte. Sería bueno que vinieras conmigo». «¿Por qué quieres que vaya?» «Bueno, es el rancho de la familia. Pensé que te gustaría ver el lugar una última vez antes de que sea transformado. Además, sería bueno tenerte allí, ya sabes, para mostrar apoyo». «Apoyo». Él vendió nuestra tierra sin consultarme, me desalojó a un apartamento minúsculo, me entregó una fracción del valor de la venta, y ahora quería mi apoyo, mientras él intentaba lucrar con la nueva situación. «Claro, Ricardo», respondí, manteniendo mi voz firme. «Estaré feliz de ir». El sábado, Ricardo apareció puntualmente a las 2 p.m. Llevaba un traje oscuro impecable que probablemente costó más de lo que yo gastaba en un año en el rancho. Noté su expresión de sorpresa cuando me vio listo, también de traje, cabello bien cortado, barba arreglada. No más el viejo ranchero desaliñado que él esperaba ver. «Vaya, padre, estás diferente», comentó mientras yo entraba en su coche deportivo. «Pensé que debía vestirme apropiadamente para la ocasión», respondí simplemente. Durante el viaje a la hacienda, Ricardo habló incesantemente sobre sus negocios, sobre cómo este posible inversor podría cambiar el juego para él, sobre los planes de expansión que tenía. No mencionó ni una vez a su madre, su infancia en el rancho, o cualquier recuerdo que no involucrara dinero. Cuando llegamos al portón familiar, vi que ya se habían hecho varios cambios. Una nueva placa había sido instalada al lado de la antigua. Fundación Villanueva, construyendo futuros. El jardín frontal estaba perfectamente cuidado ahora. Flores frescas plantadas en los macizos que Elena amaba tanto.
Ricardo estacionó entre varios otros coches lujosos, ya alineados en la entrada. Pude ver su expresión de aprobación al notar los modelos caros. Estaba claramente entre el tipo de personas con las que le gustaba hacer negocios. «Parece que va a ser un gran evento», comentó mientras caminábamos hacia la casa. Al entrar, me invadió una extraña sensación. La casa estaba diferente, pero de una manera familiar. Los muebles no eran los mismos que teníamos cuando yo vivía allí, pero eran similares en estilo. Fotografías de la familia Villanueva, algunas que yo ni siquiera sabía que existían, decoraban las paredes. Era como si alguien hubiera recreado la esencia del hogar que conocí, pero de una forma más refinada, más deliberada. Un joven de traje nos recibió en la puerta, verificó nuestros nombres en una lista y nos guió a la sala principal, que había sido transformada en un espacio para eventos. Cerca de 30 personas conversaban en pequeños grupos, sosteniendo copas de champán. Reconocí algunos rostros, empresarios locales, el alcalde de la ciudad, algunos propietarios de ranchos de la región. «Señor Villanueva, señor». «Ricardo Villanueva», anunció nuestro guía. «Sean bienvenidos a la inauguración de la Fundación Villanueva». Ricardo me miró, confundido. «¿Fundación Villanueva? ¿Es una coincidencia de nombre?» No tuve tiempo de responder. El señor Stern se acercó, impecable en su traje oscuro. «Ah, por fin, el señor Ricardo Villanueva y su padre, Tomás Villanueva. Es un placer conocerlos personalmente». Estrechó nuestras manos con firmeza, guiñándome un ojo discretamente. «Soy Jaime Stern, abogado representante de la Fundación Villanueva. Tenemos mucho que discutir, pero primero, ¿por qué no disfrutan de las bebidas y los aperitivos? El anuncio formal comenzará en aproximadamente media hora». Ricardo inmediatamente comenzó a hacer networking, circulando por la sala, presentándose a personas que él creía influyentes. Yo me quedé atrás, observando la escena con una mezcla de tristeza y determinación. Mi hijo estaba completamente en su elemento, sonriendo, intercambiando tarjetas, haciendo promesas y elaborando esquemas, todo en nombre del negocio. Caminé hasta la ventana que daba a los campos de la hacienda. Desde allí, podía ver el roble bajo el cual Elena estaba enterrada. También podía ver el granero donde encontré el tesoro dejado por mi padre. Y a lo lejos, los campos donde un día enseñé a Ricardo a montar a caballo, a identificar diferentes tipos de nubes, a respetar la tierra que nos alimentaba. «Señor Villanueva», la voz del señor Stern me sacó de mis pensamientos. «Ya casi es la hora». Asentí y lo seguí hasta el pequeño escenario improvisado. Ricardo me observaba de lejos, claramente intrigado por la atención que yo recibía. El señor Stern dio un leve golpe a una copa de cristal, llamando la atención de todos. «Señoras y señores, gracias por estar aquí esta tarde especial. Es con gran honor que anunciamos oficialmente el lanzamiento de la Fundación Villanueva, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar tierras agrícolas tradicionales y apoyar a familias rurales en dificultades». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La Fundación Villanueva fue establecida con un fondo de dotación inicial de $20 millones, donados por nuestro fundador, un hombre que entiende el verdadero valor de la tierra, la familia y el legado. Podía sentir los ojos de Ricardo sobre mí, su mente probablemente trabajando a toda máquina para conectar los puntos. Y ahora, sin más preámbulos, me gustaría presentar al fundador y presidente de la Fundación Villanueva. El señor Stern hizo un gesto en mi dirección. Caminé hasta el micrófono en medio del aplauso educado de la audiencia. El rostro de Ricardo era una mezcla de confusión e incredulidad. «Buenas tardes», comencé, mi voz firme a pesar de la emoción que sentía. «Mi nombre es Tomás Villanueva. Esta tierra donde estamos hoy pertenece a mi familia desde hace 3 generaciones. Mi abuelo la compró durante la Gran Depresión. Mi padre la expandió con trabajo duro, y yo la cultivé por 50 años. Hice una pausa, observando las expresiones atentas. Recientemente, esta propiedad fue vendida sin mi consentimiento, pero gracias a la previsión de mi difunto padre, Héctor Villanueva, tuve los medios para readquirirla». Miré directamente a Ricardo,
cuyo rostro se había palidecido. Mi padre, un hombre simple pero sabio, dejó un legado mucho mayor de lo que yo imaginaba. No solo en tierras e inversiones, que se revalorizaron significativamente a lo largo de las décadas, sino en valores. Valores que intenté transmitir a mi propio hijo. Ricardo dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. La Fundación Villanueva no es solo sobre preservar tierras agrícolas o ayudar a familias en dificultades, aunque esos son objetivos nobles. Es sobre entender que nuestro verdadero legado no está en lo que poseemos, sino en quiénes somos, en el respeto que demostramos, en la integridad con la que vivimos. El primer proyecto de la Fundación será aquí mismo, en el Rancho Villanueva. Transformaremos parte de esta tierra en un centro educativo para jóvenes, donde aprenderán no solo sobre agricultura y ganadería, sino sobre los valores que sustentan una vida significativa: trabajo duro, respeto por la naturaleza, importancia de la familia y de la comunidad. Los aplausos fueron entusiastas. Pude ver aprobación genuina en los rostros de la mayoría de los presentes. Solo Ricardo permanecía inmóvil, su rostro una máscara de shock. Para concluir, me gustaría anunciar que la Fundación Villanueva está abierta a asociaciones con empresas e individuos que comparten nuestros valores. No solo aquellos que buscan lucro a cualquier costo, sino aquellos que entienden que el verdadero valor viene de lo que construimos para las generaciones futuras. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Varias personas vinieron a saludarme, hacer preguntas sobre la fundación, expresar admiración por la iniciativa. Ricardo se quedó atrás, claramente tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Finalmente, cuando la multitud se dispersó, él se acercó. Su rostro había recuperado algo de color, pero sus ojos revelaban una mezcla de emociones: shock, confusión y tal vez un destello de vergüenza. Padre, ¿qué está pasando? ¿Cómo conseguiste el dinero para recomprar el rancho? ¿Y qué es esa historia del legado del abuelo? Lo llevé afuera, al porche donde Elena y yo solíamos sentarnos en las tardes de verano, observando la puesta de sol sobre los campos. Tu abuelo era un hombre más sabio de lo que cualquiera de nosotros imaginaba, Ricardo. Construyó una fortuna silenciosamente, invirtiendo en tierras y acciones a lo largo de décadas. Pero lo mantuvo en secreto, porque quería que yo, y tú, aprendiéramos el valor del trabajo duro, de la simplicidad, de la integridad. Saqué del bolsillo la carta que mi padre había dejado y se la entregué a Ricardo. Él la leyó en silencio, sus ojos abriéndose a medida que absorbía las palabras. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo, pudiste haber estado viviendo como un rey, pero elegiste quedarte en este rancho, trabajando como un hombre común. Yo vivía como un rey, Ricardo. Tenía todo lo que era importante: un hogar que amaba, recuerdos de tu madre en cada rincón, el respeto de la comunidad, y un hijo que, yo pensaba, compartía mis valores. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. ¿Cuánto?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Cuánto vale todo esto? Mucho más que los 2,5 millones que conseguiste por el rancho, respondí tranquilamente. Mucho más que los 300,000 que generosamente me diste. Pero eso no importa, Ricardo. El dinero nunca fue el punto. Entonces, ¿cuál es el punto, padre? ¿Enseñarme una lección? ¿Humillarme públicamente? Recordarte quién eres, hijo. Recordarte los valores que tu madre y yo intentamos enseñarte. Hacerte ver que hay más en la vida que negocios, ganancias y estatus. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, mirando el paisaje familiar frente a nosotros. Pude haber vendido el rancho por mucho más, ¿no es así? Finalmente dijo, con una risa amarga. Si hubiera sabido lo que estaba escondido en el granero, ¿es eso lo que sacaste de todo esto? ¿Que pudiste haber lucrado más? Negué con la cabeza, decepcionado. Ricardo, ¿no estás entendiendo? ¿Qué se supone que debo entender, padre? ¿Que me engañaste? ¿Que pudiste haberme ayudado con mis negocios todos estos años,
¿Pero preferiste guardar tu secreto? Que existen cosas más importantes que el dinero, Ricardo. Que el verdadero legado de un hombre está en su carácter, no en su cuenta bancaria. Que la familia debe significar más que una oportunidad de lucro. Se volteó hacia mí, su rostro ahora una máscara de compostura empresarial. Bueno, claramente tienes todo bajo control aquí. La fundación, el rancho, tu nueva vida como filántropo. Creo que no soy necesario en este escenario. Siempre serás necesario, Ricardo. Eres mi hijo, el único hijo que Elena y yo tuvimos. Nada cambiará eso. Pero cambió todo lo demás, ¿no es así? Se arregló la corbata, un gesto defensivo que yo conocía bien. Creo que me voy. Tengo mucho que procesar. Antes de que pudiera alejarse, le puse la mano en el brazo. Ricardo, no te vayas así. Hay más en esta historia que necesitas entender. ¿Qué más hay que entender, padre? Eres rico. Siempre lo fuiste. Y ahora estás usando ese dinero para enseñarme una lección sobre valores y carácter. Lección recibida. ¿Puedo irme ahora? El dinero no es mío, Ricardo. Nunca lo fue. Esto lo detuvo. Me miró fijamente, confundido. ¿Cómo que no es tuyo? Acabas de decir que el abuelo te dejó una fortuna. Sí, la dejó, pero yo no la considero mía, al igual que él no la consideraba suya. Es un legado, Ricardo. Un legado que debe ser preservado y transmitido, no consumido por una sola generación. Lo llevé hasta un banco en el jardín, el mismo donde Elena solía leer en las tardes de primavera. Nos sentamos uno al lado del otro, como no lo hacíamos hacía años. Cuando descubrí el tesoro que tu abuelo había dejado, mi primera reacción fue ira. Ira hacia ti, por haberme traicionado. Pensé en usar el dinero para recomprar el rancho, para humillarte, para mostrar que habías cometido un error terrible. Ricardo desvió la mirada, fijándola en un punto distante en el horizonte. Pero entonces recordé la postdata en la carta de tu abuelo. Si estás leyendo esto por dificultades con tu hijo, recuerda, él es tu sangre. El amor debe prevalecer sobre el resentimiento, incluso cuando duele. Me di cuenta entonces de que el dinero, las propiedades, todo eso era solo un medio para un fin mayor. Tu abuelo no acumuló riqueza por codicia o estatus. Lo hizo para proteger a su familia, para garantizar que el legado Villanueva continuara por generaciones. Y es por eso que creé la Fundación Villanueva. No para ostentar riqueza o para avergonzarte, sino para preservar los valores que son el verdadero legado de nuestra familia. Ricardo permaneció en silencio, pero yo podía ver que sus defensas comenzaban a bajar. Sus hombros, antes rígidos, se relajaron ligeramente. Ricardo, quiero que entiendas algo importante. La fundación tiene una junta directiva. Yo soy el presidente actual, pero hay un puesto reservado para ti, un puesto que no puede ser ocupado por nadie más. Entonces se volteó hacia mí, sorprendido. ¿Por qué harías eso? Después de lo que hice. Porque eres mi hijo. Porque a pesar de tus errores, creo que dentro de ti todavía existe el niño que Elena y yo criamos. El niño que lloraba cuando una oveja enfermaba, que se despertaba antes del amanecer para ayudar con el ordeño, que conocía el nombre de cada caballo en el establo. Ese niño creció, padre. Tuvo que enfrentar el mundo real. El mundo real. Repetí pensativamente. Ricardo, ¿qué es más real? ¿Un mundo donde las personas se valoran solo por lo que poseen, por el estatus que alcanzan? ¿O un mundo donde las personas se preocupan unas por otras, donde la integridad y el respeto son más importantes que la ganancia? Él no respondió inmediatamente. Nos quedamos sentados en silencio, observando el sol comenzar su descenso detrás de las colinas distantes. La misma puesta de sol que veíamos juntos cuando él era niño. Ya no lo sé, padre, finalmente dijo, su voz más suave, menos defensiva. Por tanto tiempo, medí el éxito en dólares y centavos, en contratos cerrados, en negocios realizados. Yo me perdí en algún lugar del camino. Aquella admisión, tan simple y honesta, me dio esperanza. Por primera vez desde nuestra conversación,
Vi un atisbo del verdadero Ricardo, el hijo que Elena y yo conocíamos. Nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta, hijo. ¿Y si no sé cómo? Había vulnerabilidad en su voz, algo que no escuchaba hacía años. Por eso estoy aquí. Por eso creé la fundación. Para mostrar un camino diferente. Un camino basado en los valores que tu abuelo y yo intentamos transmitir. Me levanté y le extendí la mano. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Reacio, él tomó mi mano y se levantó. Lo guié por el rancho, pasando por el granero, por los establos ahora vacíos, por los campos que un día estuvieron llenos de vida. Llegamos finalmente al pequeño cementerio familiar bajo el roble centenario, donde Elena descansaba. Tu madre siempre creyó en ti, Ricardo, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando nos decepcionabas. Ella nunca perdió la fe en tu potencial. Ricardo se arrodilló ante la lápida simple, tocando el nombre tallado con la punta de los dedos. La extraño tanto, murmuró. Yo también, todos los días. Nos quedamos allí en silencio por unos minutos, cada uno perdido en sus propios recuerdos. Cuando Ricardo finalmente se levantó, vi algo diferente en sus ojos. No era exactamente arrepentimiento, sino quizás el comienzo de una comprensión. ¿Qué pasa ahora, padre? Eso depende de ti, hijo. La Fundación Villanueva está establecida. El rancho está seguro. Mi legado, nuestro legado, está protegido. La cuestión es, ¿qué papel quieres desempeñar en todo esto? Ricardo miró a su alrededor, a la tierra que un día había sido su hogar, a los campos que un día había corrido como niño. No sé si puedo simplemente volver, como si nada hubiera pasado. No sé si puedo ser la persona que quieres que sea. No te estoy pidiendo que vuelvas, Ricardo. Te estoy pidiendo que sigas adelante, pero en la dirección correcta esta vez. No te estoy pidiendo que seas la persona que quiero que seas. Te estoy pidiendo que seas la persona para la que fuiste creado. En el camino de vuelta a la casa, le expliqué más detalles sobre la fundación, cómo trabajaría para preservar ranchos familiares en dificultades financieras, cómo ayudaría a jóvenes agricultores a comenzar, cómo crearía programas educativos para enseñar a las generaciones futuras la importancia de la tierra, de la comunidad, del legado. El puesto en la junta está disponible cuando estés listo, concluí. Sin presión, sin expectativas inmediatas, solo una puerta abierta. Cuando volvimos a la casa, la mayoría de los invitados ya se habían ido. Solo el señor Stern y algunos empleados de la fundación permanecían, organizando el espacio. Señor Villanueva, llamó el señor Stern, acercándose. Todo salió perfectamente. Ya tenemos 5 ranchos interesados en nuestro programa de preservación y 3 escuelas queriendo participar en el proyecto educativo. Excelente, señor Stern. Este es mi hijo, Ricardo. Y ya nos conocimos en la recepción, dijo el señor Stern, estrechando la mano de Ricardo. Espero que podamos trabajar juntos en el futuro, señor Ricardo. Su padre habla muy bien de sus talentos empresariales. Ricardo me miró, sorprendido. ¿Mi padre dijo eso? Claro. Mencionó varias veces que usted tiene un talento innato para los negocios. Dijo que solo necesita encontrar el propósito correcto para aplicarlo. Pude ver el impacto de esas palabras en Ricardo. La idea de que, a pesar de todo, yo todavía veía valor en sus habilidades, todavía creía en su potencial. Después de que el señor Stern se alejó, Ricardo se volvió hacia mí. Padre, no sé qué decir. No necesitas decir nada ahora, hijo. Solo piensa en lo que conversamos. Piensa en el legado que queremos dejar, no solo para el mundo, sino el uno para el otro. Esa noche, Ricardo insistió en llevarme de vuelta al apartamento en la ciudad. El viaje fue silencioso, pero no de forma incómoda. Era el silencio de 2 personas reflexionando, procesando, quizás incluso comenzando a reconectarse. Cuando llegamos, apagó el motor pero no hizo ademán de salir. «Padre, ¿puedo preguntar algo?»
Claro, hijo. ¿Por qué no estás enojado conmigo? ¿Por qué no me odias por lo que hice? Pensé por un momento antes de responder. Porque eres mi hijo, Ricardo. Y porque aprendí de tu abuelo que el verdadero legado de un hombre no está en lo que posee, sino en cómo vive. En el amor que da, incluso cuando es difícil. Creo que necesito reaprender muchas cosas, dijo suavemente. Estoy aquí para ayudarte si quieres. Él asintió, sin mirarme directamente. ¿Puedo visitarte el domingo? ¿Quizás almorzar juntos? Me encantaría, respondí, sintiendo una ola de esperanza que no experimentaba hacía mucho tiempo. En los días y meses que siguieron, Ricardo y yo trabajamos codo a codo en la Fundación Villanueva. Él aportó sus habilidades de negocios, su conocimiento de finanzas, su talento para la organización, todo ahora dirigido hacia un propósito mayor que la simple ganancia. Yo me mudé de vuelta a la hacienda, a un pequeño apartamento que adaptamos en un ala de la casa principal. Ricardo ocupó la casa de huéspedes, como estaba planeado. Con el tiempo, la Fundación Villanueva prosperó, transformándose en mucho más de lo que yo jamás imaginé. Una tarde de domingo, casi un año después de aquel evento en el rancho, Ricardo y yo estábamos sentados en el porche, observando la puesta de sol, al igual que hacíamos cuando él era niño. «Sabes, padre», dijo pensativo, «aún pienso mucho en mamá, en cómo reaccionaría a todo esto». «Ella estaría orgullosa», respondí con certeza, «principalmente de ti». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que me recordó al niño que fue un día. «Recibí una propuesta interesante hoy», comentó. «Un rancho familiar en dificultades financieras a unos 30 kilómetros de aquí. Los dueños están a punto de vender a una desarrolladora que quiere transformar todo en condominios de lujo». «¿Y qué piensas hacer?» «Ya preparé un plan para ayudarlos a reestructurar las finanzas, modernizar algunas operaciones sin perder la esencia familiar. Si funciona, podrán mantener la tierra que ha estado en la familia por 4 generaciones». Asentí, sintiendo una ola de orgullo tan intensa que casi me quita el aliento. «A tu abuelo le hubiera gustado eso». «Ya no se trata solo de negocios, padre», continuó Ricardo. «Se trata de preservar algo significativo, algo que importa». Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la belleza de aquel atardecer. Ricardo parecía más relajado de lo que lo había visto en años, menos consumido por la búsqueda incesante de más dinero, más estatus, más poder. «Encontré una vieja foto de mamá ayer, mientras organizaba algunos documentos», dijo. «Estaba aquí, en este mismo porche, sosteniendo un balde de manzanas que acabábamos de recoger. Parecía tan feliz, tan presente. Tu madre encontraba alegría en las cosas simples, en las cosas reales». «Creo que finalmente entiendo lo que eso significa», respondió suavemente. En ese momento, mirando a mi hijo, no más el empresario implacable, sino un hombre redescubriendo el valor del legado, de la familia, de la tierra, supe que el plan había funcionado. No como un castigo o una lección humillante, sino como un despertar. El verdadero tesoro que mi padre dejó no estaba en el dinero, en las propiedades o en las acciones. Estaba en los valores que él silenciosamente vivió y transmitió. Integridad, familia, responsabilidad con lo que recibimos y lo que transmitimos. Ricardo había finalmente entendido lo que intenté enseñarle durante toda su vida. Que nuestro verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en quienes nos convertimos. Que el legado más importante no es lo que dejamos en un testamento, sino lo que dejamos en los corazones de aquellos que amamos. Y mientras el sol desaparecía detrás de las colinas de la hacienda Villanueva, sentí una paz profunda. La tierra estaba segura. Mi hijo había encontrado su camino de vuelta. Y en algún lugar, yo sabía que Elena y mi padre estaban observando, asintiendo en silenciosa aprobación. Este era el verdadero significado de la riqueza, el verdadero valor del legado Villanueva. «Padre»,
Ricardo rompió el silencio, su voz con una determinación tranquila. Prometo que nunca más olvidaré lo que realmente importa. Esta tierra, esta familia, este legado, vivirán mucho más allá de nosotros. Es todo lo que tu abuelo y yo siempre deseamos, hijo, respondí, colocando mi mano sobre su hombro. Todo lo que siempre importó. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez pasaste por una situación similar con tu hijo A? ¿Cómo la resolviste? Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar sobre el verdadero valor de la familia. Nos vemos en el próximo video.